¿Qué es la doctrina social de la Iglesia? La doctrina social de la Iglesia es un conjunto de normas y principios referidos a la realidad social, política, económica, cultural, ecológica y de relaciones internacionales de la humanidad, basados en el Evangelio y en el magisterio de la Iglesia. Por tanto, esta enseñanza que la Iglesia propone al pueblo de Dios y al conjunto de la sociedad actúa como un faro que orienta el modo de situarnos como católicos y seguidores de Jesús ante la realidad que nos toca vivir. En este sentido, el Papa Francisco nos ha regalado dos importantes documentos que enriquecen y actualizan la enseñanza social de la Iglesia. Son la encíclica Laudato Si sobre el cuidado de la creación y Fratelli Tutti sobre la fraternidad y la amistad social. Voy a remitirme a esta última para compartir desde ella algunas orientaciones prácticas que nos ayudan a responder a desafíos del momento presente en lo relativo a la promoción de la cultura del encuentro en el ámbito de las migraciones. ¿Qué respuestas y propuestas de la Iglesia encontramos en Fratelli Tutti? Dejadme comenzar remitiéndome a la Declaración de Derechos Humanos en su artículo 13, cuando dice que toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado y a salir de cualquier país, incluso el propio, y a regresar a su país. La enseñanza social de la Iglesia afirma: todo ser humano tiene derecho a vivir con dignidad y a desarrollarse integralmente, y ese derecho básico no puede ser negado por ningún país. Cuando este principio fundamental no queda a salvo, no hay futuro ni para la fraternidad ni para la supervivencia de la humanidad. Lo encontramos en el número 107. ¿A qué nos invita, por tanto, la doctrina social de la Iglesia en Fratelli Tutti para fomentar cultura del encuentro en el ámbito de las migraciones? En primer lugar, nos invita a contribuir a desenmascarar el manoseo, la desfiguración y el ocultamiento de la verdad en los ámbitos públicos y privados. También en lo que respecta a las noticias o narraciones en torno a las personas migradas o al fenómeno de las migraciones. Esto es una realidad que conocemos. También a no contribuir en esa misma realidad de información tantas veces contaminada a la agresividad social en forma de insultos, maltratos, descalificaciones, latigazos verbales, tanto en las redes sociales como en las conversaciones a pie de calle. En segundo lugar, frente a la precariedad, Fratelli Tutti nos invita a fomentar las redes de solidaridad y la organización a todos los niveles. Qué importante es estar organizados. Así también con los movimientos populares donde las personas, migrantes o no, regulares o en situación de irregularidad, pueden encontrarse, escucharse y defenderse juntos de la precariedad, incluso apoyando algo así como sindicatos de colectivos precarizados en el ámbito de los trabajos, por ejemplo en el campo, en los cuidados, en la construcción o en la venta ambulante. Quienes acompañamos a las personas migradas evidenciamos sus enormes dificultades para obtener una autorización de residencia y trabajo y la enorme sencillez con que ésta se pierde. A la luz de la doctrina social de la Iglesia, consideramos que la normativa de extranjería dentro y fuera de la Unión Europea debería ser revisada con el objetivo de evitar que las personas extranjeras vivan en permanente riesgo de caer en la irregularidad sobrevenida y de perpetuarse en la precariedad. Porque el gran tema, nos recuerda Fratelli Tutti en el número 162, el gran tema que facilita la integración es el trabajo. El trabajo es fuente de dignidad. El gran objetivo debería ser siempre permitir a las personas migradas una vida digna a través del trabajo. En tercer lugar, frente a la exclusión y la hostilidad, ese discurso de hostilidad tan frecuente en tantos medios y personas, pues pensemos, por ejemplo, en aquellas personas que están escapando de dificultades y de crisis humanitarias muy graves. Lo hemos visto en muchos países. Ahora recientemente lo estamos observando desde la llegada de personas de Afganistán. ¿Qué recomienda la enseñanza social de la Iglesia respecto a las personas que escapan de graves crisis humanitarias? Pues que
los países, el conjunto de las administraciones y de los estados y cada uno de nosotros tratemos de contribuir a que se incremente y se simplifique la concesión de visados, adoptar programas de patrocinio privado y comunitario, abrir corredores humanitarios para los refugiados más vulnerables, ofrecer un alojamiento adecuado y decoroso, garantizar la seguridad personal y el acceso a los servicios básicos para ellos, asegurar una adecuada asistencia consular cuando sea necesario, el derecho a tener siempre consigo los documentos personales de identidad, un acceso equitativo a la justicia, la posibilidad de abrir cuentas bancarias y la garantía de lo básico para la subsistencia vital, darles libertad de movimiento y la posibilidad de trabajar, proteger a los menores de edad y asegurarles el acceso regular a la educación, prever programas de custodia temporal o de acogida, garantizar la libertad religiosa, promover su inserción social, favorecer la reagrupación familiar y preparar a las comunidades locales para los procesos integrativos. Todas estas recomendaciones que emanan de la enseñanza social de la Iglesia las podemos encontrar en Fratelli Tutti número 130. Son propuestas bien concretas que podemos ayudar a leer y a traer en nuestro contexto cercano o más lejano. No podemos ceder al discurso de hostilidad. En contraposición a ello, la Iglesia, en su doctrina social, aboga por los 4 verbos propuestos por el Papa Francisco: acoger, proteger, promover e integrar. Integrar a las personas migradas en todas partes del mundo, también a las que están viviendo entre nosotros, haciéndoles sentir que no están solos, trabajando a favor de esa integración que, entre otras medidas, requerirá también, y esto es muy importante, la concesión de permisos de trabajo y residencia, la regularización de tantas personas migradas que llevan tantos años viviendo y trabajando en nuestro país. Hemos de ayudar a visibilizar sus problemas, a denunciar las injusticias, a darles voz, no solo hablando sobre ellos, sino hablando, caminando con ellos, siendo iglesia con ellos. En cuarto lugar, también la enseñanza social de la Iglesia en Fratelli Tutti nos invita, en definitiva, a promover la cultura de la vida y la civilización del amor. En muchos países hay grupos políticos que utilizan a la población migrante como chivo expiatorio ante quien volcar su frustración y las culpas, o para desviar la atención sobre otros problemas más estructurales. Para ello son capaces de retorcer el lenguaje o desvirtuar la realidad. En la actual guerra informativa contra las personas migradas, contra la inmigración y los migrantes, abundan estos juegos lingüísticos y estas falsas verdades, estos bulos, que en nombre de la verdad, nosotros como Iglesia, conviene que contribuyamos a desenmascarar. Y algo muy importante, no olvidemos que toda nuestra actividad en relación a las migraciones está enmarcada, como decía, en la predicación del Evangelio, en la promoción de la cultura de la vida y en ese programa que el Papa San Juan Pablo II propuso a la Iglesia para el tercer milenio, la civilización del amor. Este ha de ser nuestro horizonte. Defender la vida humana, su dignidad, conlleva construir la civilización del amor desde la fraternidad y desde la amistad social, para vivir juntos todos los que somos diferentes. Que ese sea nuestro programa para este milenio. Contribuyamos a la civilización del amor. Sabemos que emigrar es arriesgarlo todo, y no puede ser que en el siglo XXI la humanidad, la dignidad y los derechos de una persona se definan tan solo por su nacionalidad o su origen. Los derechos y la dignidad son inherentes a todo ser humano. Por eso, en el ámbito diocesano, verdad, hospitalidad, cultura del encuentro y ciudadanía plena. Tenemos la oportunidad de ser creativos a la hora de pensar juntos cómo contribuir y favorecer la cultura de la hospitalidad y el encuentro.
trabajando al servicio de la verdad en lo relativo a las migraciones y sus narraciones, como coherencia con la defensa de la cultura de la vida y su dignidad, acompañando los procesos de personas y familias como acogeríamos al mismo Señor, abriendo espacios de acogida y refugio donde las personas migradas puedan sentirse a salvo y tratando de no crear guetos, abriéndonos a valorar la diversidad y sus aportaciones en el seno de comunidades católicas, como ya lo podemos comprobar en tantos lugares y parroquias. Profundizando en esta identidad, en esta catolicidad, podemos construir comunidades inclusivas, universales e interculturales, abogando por la regularización de los migrantes en situación irregular y por políticas y leyes que promuevan los derechos humanos y también promoviendo una migración ordenada y ajustada a la enseñanza social de la Iglesia y al respeto de estos derechos. Estaremos contribuyendo a la civilización del amor. Y por supuesto, atendiendo sus necesidades espirituales, ese patrimonio religioso que cada persona migrada frecuentemente lleva consigo.